Hoy hemos venido a visitar Bodegas Vegasauco y Gil Luna, en Morales de Toro, una de las marcas más punteras de la denominación de origen Toro. Vences nos enseña su campo de experimentación clonal y su bodega ecológica Gil Luna. ¿Nos acompañáis a conocerlos? Vences, muchísimas gracias por habernos recibido en tu bodega y sobre todo por habernos recibido con una copa de vino, porque al final es una demanda que hacen muchos consumidores y al final ninguna bodega lo hace. Bueno, es un placer recibiros con una copa de vino, evidentemente. Lo que pasa es que os pongo normalmente aquí en Toro, tendría que recibirte con una copa de vino de tinto. Lo que pasa es que, bueno, por las horas, etcétera, etcétera, yo creo que un blanco entra mejor al principio, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, con un buen verdejo elaborado de selección clonal, y además de una variedad distinta a la que hay, o un color, mejor dicho, distinto al que hay en Rueda, pues está hecho este vino. En la zona de Castilla y León, este clon siempre se ha llamado verdeja en lugar de verdejo. Entonces, cuéntanos la historia de la bodega. Bueno, yo creo que soy el primer técnico que llegó a la zona en el año 78. Entonces yo llegué como director técnico de otra bodega de la zona. Yo me enamoré de la variedad tinta de Toro de la zona, me enamoré de los viñedos de la zona, porque realmente no los conocía, pero ya digo que fue un flechazo. Entonces yo siempre he dicho que la mejor zona de elaboración de los vinos tintos de todo el Valle de Duero es Toro. Yo cuando llegué a Toro, una de las cosas que primero me planteé fue experimentar con todo lo que yo había y con las variedades que yo conocía de Castilla y León. Y lo primero que hice fue un campo experimental, que lo veremos, donde planteé yo todas las variedades que yo conocía de Castilla y León. Y esas variedades las he ido elaborando año tras año, hasta saber exactamente lo que produce cada variedad de estas. ¿Por qué los vinos de Toro tenían mala fama? ¿Cuál fue el punto de inflexión de convertir un vino más o menos vasto, con demasiado cuerpo, a algo ya más bebible, más funcional? Bueno, evidentemente influye mucho el sistema de elaboración. Tradicionalmente en cada casa y cada de pueblo se elaboraba en la parte baja de la casa. Normalmente eran bodegas subterráneas. En cada bodega habría alrededor de 6-8 cubas grandes de aproximadamente unos 7-8.000 litros, era lo normal, pero inclusive había algunas cubas de 1.100 y 1.200 cántaros. Eso ya eran bodegas más familiares, más potentes, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que se elaboraba pues con toda la madre, inclusive con parte del escobajo. Era una semi-maceración carbónica lo que se producía en esas bodegas, pero claro, hasta el mes de febrero o marzo no se podía entrar. La personalidad de los vinos de Toro viene marcada fundamentalmente, para mi modo de entender, por su tanino. Su tanino, el tanino de Toro es más robusto, es más gordo, es más poderoso, diría yo. Sí, envejece fenomenal, pero es poderoso y al principio hay que domarlo para que ese tanino no te cree esa aspereza, etcétera, etcétera. Vences, ¿qué es lo más duro de trabajar en una bodega? Bueno, yo creo que duro no hay nada, ¿no? Evidentemente ahora con las tecnologías que hay, yo creo que está todo mecanizado y prácticamente el trabajo es muy sencillo. Y además si te gusta, es que yo creo que no hay nada complicado en una bodega. He visto que sois una bodega familiar. ¿Qué es lo mejor y lo peor de trabajar en familia? Pues eso, de que el trabajo sigue en casa. Eso es lo peor, indudablemente. Lo mejor, pues hombre, si viven con la intensidad, el gusto por el viñedo, por la elaboración y por el vino, pues evidentemente es algo que está impregnado dentro de la familia y que todo el mundo trabaja en la misma dirección. Vences, he leído que has sido el precursor de las crianzas de los vinos aquí en esta zona de Toro. Sí, vamos, evidentemente cuando yo llegué, te digo que llegué en el año 78, ya son muchas vendimias
a mis espaldas, creo que he hecho, la última que he hecho es la 44. Entonces, la verdad es que los vinos que se elaboraban en la zona eso. Inclusive te puedo decir que alguien que era responsable de las denominaciones de origen de aquellos años, cuando empezamos a hablar de la denominación de origen, cuando empezamos a plantearnos, pues nos comentó que los vinos de Toro no servían para envejecer. Entonces, pues yo en mis 20 y pocos años que tenía en aquella época, 20 y tantos, pues me atreví a decirle a alguien que había sido mi profesor: mire, don fulano, yo estoy convencido de que los vinos de Toro sí que sirven para envejecer. Y él me dijo, las palabras textuales fueron: mira, hijo, eres demasiado joven, aún tienes que aprender mucho. Entonces aquello fue como un reto personal de decirte, yo sé que los vinos de Toro pueden envejecer. En aquellos momentos, en la bodega que yo trabajaba, teníamos no muchas barricas, pero sí teníamos unas 200, una cosa así. Y había elaborado 3 o 4 cosechas, con lo cual yo tenía idea de que aquello podía funcionar. Y fue ya un reto personal, inclusive, pues sí, fue de los primeros. Fui el primero, yo creo, en apostar claramente por las crianzas en madera, y hoy, por ejemplo, pues no se entiende ningún vino de Toro que no haya pasado por barrica. Al ser una de las bodegas más influyentes en esta denominación de origen, ¿qué sientes cuando ves que tus vinos tienen tanta aceptación por la zona? Bueno, la verdad es que cuando uno saca un vino bueno, o sea, y que se siente orgulloso de él, la verdad es que dices, bueno, pues lo primero que te lo empiezas a creer tú mismo, ¿no? Pero te lo tienes que empezar a creer cuando los demás lo dicen. Pero cuando tú, evidentemente, tienes un concepto, lo llevas a la práctica y la gente lo acepta y dice que está bien o que es bueno, pues hombre, es todo un halago, ¿no? ¿Cuál es tu rincón favorito en la bodega? Bueno, sin duda, el rincón favorito en la bodega, evidentemente, yo siempre digo que el rincón es el viñedo. O sea, los vinos se hacen en la bodega, pero se diseñan en el viñedo. ¿Me enseñan los viñedos? Vamos a verlos. Bueno, pues Javi, pues te he traído aquí, que es mi rincón favorito, y la verdad es que es donde más horas hago y donde mejor me lo paso, ¿eh? Y bueno, como ves, aquí el terreno no son más que cantos, etcétera, etcétera. Esto es mi campo de experimentación. Bueno, llega el mejor momento del día, el momento de la cata. El primer vino que vamos a catar es un vino blanco que es Tres Lunas y la variedad es verdejo. Cuéntanos, ¿qué características tiene este vino? Bueno, pues fundamentalmente que es un verdejo. Es un verdejo que no tiene crianza, es de la cosecha del 22. Y fundamentalmente, ¿qué diferencia de este verdejo de otro? Pues mira, porque probablemente este tenga un 40% de un clon de verdejo que en la zona se llama verdeja. En copa, evidentemente, es un vino limpio, un vino transparente. En nariz, yo creo que es potente. Muy aromático. Muy aromático, ¿no? Es un vino redondo, es un vino estructurado. Una vez que lo hemos pasado y por retronasal nos vuelve a aparecer
la misma manzana, más manzana que heno, fíjate. El siguiente vino que vamos a catar es Tres Lunas, es monovarietal también, tinta de toro. Y cuéntanos, ¿qué características especiales tiene este vino? Bueno, este vino fundamentalmente es el buque insignia de Bodegas Gil Luna. Evidentemente lleva el sello de ecológico. Los viñedos, estos proceden única y exclusivamente de una sola finca. Los viñedos tienen aproximadamente unos 23-24 años, son de selección clonal y fundamentalmente diríamos, y estos están trabajados en ecológico. O sea, no trabajamos el tema biodinámico, etcétera, etcétera, pero sí la certificación ecológica la tenemos desde el año 2004. Sí, es un vino rojo, ya diríamos, es un rojo picota. Rojo picota, sí. Ya ha perdido ya las tonalidades violáceas de los vinos jóvenes, creo que estamos muchos más en rojos. Y fundamentalmente aparecen las frutas rojas de bosque, pero en su sazón, no sobremaduradas, sino maduras sí, pero sí, no sobremaduradas. Frambuesa, fresa. Aparecen las frutas estas de bosque, la mora, la zarzamora, etcétera, etcétera. Eso es un vino que, para ser un vino de toro, entra suavecito, pero te llena la boca. Muy sedoso. Muy sedoso. Los taninos están perfectamente conjuntados. Yo creo que es fundamental en los vinos de toro extraer la mayor cantidad posible, o toda la que se pueda, de taninos dulces. El siguiente vino que vamos a catar se llama Vegasauco Selección, es también monovarietal y tiene 22 meses de barrica. Cuéntanos, ¿qué diferencia hay con respecto al anterior? Bueno, aquí esto no es un vino de finca, sino son vinos... Bueno, la elaboración es muy semejante, muy parecida. En todos los vinos de tintos, nosotros siempre hacemos del stage. Y entonces lo que buscamos fundamentalmente son fruta, color y redondez. Tiene una capa muy alta también, ¿no? Yo creo que tiene inclusive más capa alta que la anterior. Aparece la fruta un poco más madura, pero una fruta negra también, es una fruta de bosque fundamentalmente. Moras, zarzamoras, etcétera, etcétera. Sí, es muy similar al anterior, ¿no? Sí, en nariz. En nariz es muy parecido, sí. Tiene una gran estructura de boca, es amplio, es redondo. Espectacular. Gracias, Vences. A ti, muchas gracias.